Ahorita, ya va a entrar. Manifiestos Filosóficos Radicales es un programa de la carrera de Filosofía de la Universidad Mayor de San Andrés dedicado a difundir las formas básicas del pensamiento filosófico. El invitado actúa como expositor elemental de las ideas que hicieron historia, que motivaron a la opinión pública en su tiempo y que hoy en día son vigentes. El programa está pensado para que el televidente conozca, a través de docentes, estudiantes y personalidades allegadas a la carrera de filosofía, la filosofía en su base explicativa. Es así que lo invitamos a repensar temas que también figuran en la reflexión filosófica. El programa de este día tiene como invitado al licenciado Javier Bejarano. Él es docente en la asignatura de Teoría Política en la carrera de Filosofía. Licenciado, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cuál es la línea filosófica que usted sigue de manera general y ya en el ámbito de la teoría política? No tengo una línea filosófica como tal. Es decir, bebo, digamos, aguas de varios cántaros, por ejemplo, por decirlo de esa manera, y bueno, tomo lo que me parece lo más aconsejable para tener una idea más global del quehacer de la política. En este sentido, para el estudio o para iniciar el estudio de lo que es la teoría política, ¿qué autores usted recomienda y considera fundamentales? Los que autores, yo recomendaría 4 líneas de investigación o de estudio o de reflexión. Una es sobre el concepto de política. ¿Qué es política? ¿Cómo se ha entendido política a lo largo de los siglos? Esa sería una línea de investigación. Una segunda línea de investigación, o otra línea de investigación, sería sobre el poder. El poder en general, pero el poder político en particular. Ahí también hay mucho que hablar. Una tercera sería los problemas de la sociedad, de la gobernabilidad y la ingobernabilidad. Y finalmente una cuarta serían los problemas de legitimidad y legitimación. Me parece que esas 4 líneas transversales arman una urdiembre que es fundamental para entender el quehacer político. Desde su concepción, ¿qué es política, qué es filosofía y cómo ambas se relacionan? Bueno, política es la actividad, digamos, y la teorización sobre cómo armar una sociedad. Entonces, prácticamente es eso, ¿no? Es decir, cómo va a funcionar una sociedad y cuáles son sus normas, sus reglas, sus comportamientos, que se aceptan, los que se rechazan. Esto es política en general. Y su relación con la filosofía es directa a medida que cualquier orden tiene que estar inspirado en un cierto horizonte filosófico, ¿verdad? Y entonces ahí se da la unidad entre teoría política y la teoría política de la filosofía como tal. ¿Cuál es, desde la formación filosófica, la situación, o en todo caso, cómo desde su formación filosófica usted puede evaluar la situación de la teoría política en Bolivia? En realidad, como disciplina, la teoría política es una disciplina en Bolivia reciente, ¿no? Es decir, bueno, tenemos esta materia de teoría política en filosofía, pero la carrera de politología no debe tener ni 20 años, ¿no? Por ahí, más o menos, ¿no? Casi 30, más o menos. Por ahí, ¿no? Entonces, yo creo que la última carrera que se ha abierto en la facultad, no creo que es la más nueva. En esa medida, es decir, todavía no hay un cultivo de la teoría política generalizado en el país, a pesar de que hacemos política, que más tiempo, ¿no? Somos una sociedad muy politizada. Pero como teoría, yo creo que recién estamos avanzando los primeros pasos. Dentro de la filosofía política, ¿cómo ve la actual coyuntura política en Bolivia? Pues estamos viviendo un proceso de constitución de una nueva fase del Estado boliviano. Y el hecho mismo de que tengamos una nueva constitución ya está diciendo que estamos construyendo un nuevo tipo de Estado sobre la base de la anterior, por supuesto.
Y es por eso que la coyuntura es una coyuntura conflictiva, ¿no? Porque siempre la construcción de nuevas relaciones sociales generan conflicto. Y es por eso que más bien la parte más conflictiva de este proceso ya ha pasado y podríamos decir que estamos ya entrando en una suerte de cuasi normalidad, pero todavía existe un alto nivel de conflictividad. ¿Es posible la construcción en este sentido de lo que se ha planteado el Estado plurinacional? ¿Existe el mismo? ¿Está en proceso de constitución? ¿Cuál es su criterio? Yo creo que no se ha hecho nada en la constitución del Estado plurinacional como tal, o se ha hecho muy poco. Y todos los grandes postulados del nuevo Estado, es decir, han quedado en eso, el postulado. Se ha avanzado muy poco en eso. Es decir, no se ha avanzado en las autonomías, no se ha avanzado en la generación de esta cultura entre distintos, no se ha creado la institucionalidad que corresponde a este tipo de relaciones sociales. Es decir, hay mucho que hacer. En eso el gobierno se ha quedado muy rezagado respecto al programa que se tenía. En este sentido, la descentralización, el carácter plurinacional del Estado serían prácticamente un discurso político. Es una cosa por hacer, es un discurso que tiene que concretarse en algún momento. Al parecer no va a ser el más que lleva a la práctica este postulado, porque no ha mostrado mayor interés en hacerlo. Pero bueno, es una reivindicación que está planteada, más que reivindicación, es una tarea que está planteada en la medida que está constitucionalmente planteada de esa manera. Y bueno, habrá que comenzar a construir poco a poco, ¿no? En este sentido, ¿qué sujeto usted considera capaz de realizar esta construcción, tomando en cuenta que desde su criterio el MAS no ha sido capaz? No, tendrá que ser un nuevo gobierno, con nuevas fuerzas sociales expresadas en un planteamiento político que retomen estas banderas plurinacionales, autonómicas y las concreten, ¿no? Yo veo poco probable que en lo que queda del gobierno del MAS, que es un año, casi 2 años que le quedan, no le queda más, que se pueda avanzar mucho en este campo. Yo creo que o será un nuevo gobierno del MAS o será otro gobierno, ¿cierto?, el que finalmente lleva a la práctica los postulados de este nuevo tipo de Estado. Bueno, es de conocimiento general que usted también ha participado y participa en actividad política. En este sentido, ¿usted considera que es posible compatibilizar la realización de teoría política simultáneamente con la actividad política? Sí, claro que sí. Además, estudiar la política desde el punto de vista de la teoría sirve mucho por la práctica política, ¿no? Y al mismo tiempo la práctica política, es decir, yo creo que genera cuestionamientos importantísimos a la propia teoría. En ese sentido yo creo que tengo un papel más o menos privilegiado, ¿no? Porque soy un político, es decir, desde muy joven, y al mismo tiempo cultivo la teoría política, y yo creo que es una conjunción virtuosa que habría que lanzar. ¿Podrá la práctica política de alguna forma obnubilar la realización de teoría política? No creo, bueno, depende de cómo se vean las cosas también. Es decir, lo que se debería hacer es que la práctica ayuda a pensar la teoría y la teoría ayuda a pensar la práctica, es lo que se debe hacer, es lo que busco hacer cada vez que estoy en estas cosas. Y es lo que deberíamos impulsar en todos los compañeros, ¿no? En todas las compañeras que están activos en política y que al mismo tiempo siguen una carrera como la nuestra. ¿A partir de qué autores se puede relacionar el estudio de la teoría política con el de la filosofía? Yo tengo mi formación política, tanto práctica como teórica, tiene que ver con el marxismo. Yo he sido marxista, soy marxista, pero claro, ha habido mucha revisión en torno también a eso, ¿no? Entonces, es a partir de esta digamos, mi eje vertebral, digamos, así lo pondremos, que me relaciono con los otros corrientes de pensamiento. Pero sin lugar a dudas, yo pienso que en Marx funciona esto que me preguntabas, ¿no? La política y la filosofía, ¿no? Y bueno, sí es un autor que siempre me ha gustado mucho porque me ha ayudado a pensar muchas cosas, no necesariamente dentro del marxismo, pero a partir del marxismo. Yo creo que ahora con todas las revisiones que ha habido sobre el propio marxismo, sí, yo creo que se ha enriquecido mucho y además se han abandonado una serie de hipótesis, una serie de afirmaciones, de tesis que indudablemente eran incorrectas a la luz de lo que ha pasado en la historia, ¿no? ¿En qué sentido nos permite pensar Bolivia el marxismo?
¿Y será que ha fracasado el marxismo en Bolivia o es posible reconfigurar? Mira, te voy a contar una anécdota de cómo yo llegué al marxismo. En el 71 toma el poder Banzer de golpe, cierran las universidades y yo este año salí de bachiller. Y me fui a estudiar a la Argentina. Pues, hacía mis papeles, todavía no entró las clases. Y hacía un calor espantoso, pero nunca lo olvidaré. Hacía un calor muy fuerte. Yo no sabía qué hacer y agarré un libro que estaba por ahí que se llamaba El Estado de la Revolución. Comencé a leerlo a las 2 de la tarde y lo terminé de leer a la 1 de la mañana, de un solo tiro. Y para mí fue una revelación, porque si por primera vez pude entender, es decir, desde el punto de vista teórico, lo que estaba pasando en el país. Y entonces, ya yendo más concretamente a tu pregunta, yo creo que el marxismo así en general te permite entender muchas cosas, pero también te permite no solamente entender, sino cuestionar muchas cosas. Y en ese sentido me parece que es una herramienta fundamental, sobre todo para entender un país como Bolivia, ¿no? Aunque claro, no basta y exclusivamente el marxismo, es decir, no basta porque yo creo que se requieren otras vertientes históricas y no es excluyente, se debería incorporar también a otros pensadores que nos ayudan a comprender mejor también la realidad, pero teniendo como eje articular, yo pienso, a este pensador tan importante como este Marx. En este sentido, ¿cuáles considera los postulados del marxismo como importantes para tanto comprender esta realidad como para construir una nueva realidad política en Bolivia? Lo más importante, pienso yo, es el postular que se puede construir una sociedad mejor. Porque esa es la idea fuerza, ¿no? Ahora, ¿cómo se la construye? Ahí viene ya la polémica, ¿no? Pero la idea fuerza central, yo creo, es que se puede construir una sociedad mejor. A partir de las relaciones sociales que existentes, se puede construir nuevas relaciones sociales, mucho más justas, mucho más igualitarias, mucho más horizontales. Yo creo que este es el mensaje fundamental. ¿Qué elementos de la filosofía marxista usted considera que el gobierno actual rescata o es que esta filosofía ha sido dejada de lado? Este gobierno es un gobierno de impostores. Si usted le pregunta a un militante del movimiento socialismo, más o menos interesado en estas cosas, él le va a contestar que son socialistas comunitarios. ¿Qué es el socialismo comunitario? Es decir, se nutre de los escritos que se encuentran ahora en Holanda, sobre todo de la correspondencia que tuvo Marx con una populista rusa que se llama Vera Sassulici. Y además los últimos escritos, apuntes, cuando escribió el Capital, o sea, hay una serie de papeles que se llaman los escritos antropológicos de Marx. El planteamiento central de estos estudios es que, analizando la comuna rusa, él decía, es posible en la Unión Soviética, en la Rusia de entonces, no, la Rusia de entonces, y en los países del Asia, encontrar formas comunitarias que permitan inmediatamente implantar el socialismo sin pasar por capitalismo. Esa idea la retoma Álvaro García Linera y dice que en Bolivia hay las formas comunitarias para que pasemos inmediatamente de esas formas comunitarias a un Estado socialista, de ahí que ellos se llaman por eso socialistas comunitarios. Por lo tanto, lo que debería hacerse es potenciar estas formas comunitarias para, a partir de su potenciamiento, es decir, lograr su desarrollo y así avanzar a la construcción del socialismo. Bueno, esta es la teoría, es lo que dice. En lo concreto no están potenciando ninguna forma comunitaria. Y segundo, es lo más importante, estamos viviendo, es decir, el proceso de expansión del capital más importante en la historia del país. Ahora realmente se está produciendo una expansión generalizada de las relaciones de producción capitalista y por lo tanto estos compañeros no están construyendo ningún socialismo comunitario, sino lo que están haciendo es generalizar las formas y las relaciones de producción capitalistas. Más capitalista que ahora el país nunca ha sido. Y por lo tanto es distinto el discurso de la práctica. Y por eso vive una suerte de esquizofrenia, ¿no? Porque tienen dos personalidades, utilizando el concepto de esquizofrenia en ese sentido, ¿no? Por un lado creen hacer un socialismo comunitario, por otro lado están haciendo efectivamente una Bolivia
recapitalista, por el estilo. ¿Cuál sería entonces el punto o el momento clave tal vez para redireccionar históricamente y políticamente el cambio en Bolivia y de esta manera poder superar el capitalismo, si es que se puede? Pues no, yo estoy seguro que haya necesariamente que de las formas comunitarias existentes podamos saltar a una etapa superior, eso está en discusión. En los últimos años se ha enfatizado mucho eso, ¿no? Se ha querido encontrar en las formas andinas, sobre todo, relaciones sociales de tipo superior. Puede ser que partamos de ahí, si es posible, pero yo creo que también hay que generar otro tipo de relaciones en un proceso de construcción política, ¿no? Que no necesariamente nos llevará al socialismo o lo que se llama socialismo, porque hasta ese nombre ya es muy vago, sino yo preferiría decir que nos llevará a mejores formas de organización, más igualitarias y más justas, y más libres. Desde su criterio y desde su formación filosófica marxista, ¿cómo usted concibe al marxismo? ¿Como una filosofía, una economía o tal vez una praxis revolucionaria? Es todo eso, ¿no? Es una praxis, es una filosofía, es una manera de entender al país o a la realidad. Son varias cosas, ¿no? Pero quiero subrayar esto que lo dije hace un momento, pero creo que la idea no quedó clara. Es decir, si bien el marxismo es central para cualquier estudio de la sociedad, no es el único. Ya tenemos que abandonar la idea de que el marxismo es como si fuera la Biblia, ¿no? Entonces hay que abrir la Biblia para encontrar la verdad revelada. No hay tal, no hay ni verdad revelada ni Biblia, ¿no? Hay sí una manera de ver las cosas que nos permite entenderlas mejor para transformarlas. Usted ha señalado que el marxismo solo no es la respuesta para cambiar la situación política en Bolivia. En este sentido, ¿qué teorías y qué autores se pueden utilizar para tal vez redireccionar el pensamiento de Marx, para combinarse con el marxismo? Se me ocurre, por ejemplo, que los fenómenos del poder, que es un tema poco desarrollado por el propio Marx, es decir, puede ser mejor entendidos a partir sobre todo de los últimos autores, los últimos filósofos contemporáneos. Foucault se me ocurre, por ejemplo, que sirve muchísimo para entender, yo creo, mejor la manera como se arman las relaciones de poder. En general, el marxismo y las grandes teorías han enfatizado mucho en los poderes institucionalizados, el Estado, o sea, los grandes fenómenos de dominación. En cambio, parecería que ahora lo que se busca más bien es encontrar el poder en las relaciones cotidianas, ¿no? Para explicar los grandes poderes como el Estado a partir de la cotidianidad. Y en eso, que se Foucault, Derrida, Deleuze, todos los autores, filósofos contemporáneos son muy importantes para explicar ese tipo de situaciones. En caso de expandirse el capitalismo en Bolivia, ¿cuál sería el futuro que nos espera como país? Una barbaridad. Ha pasado una cosa muy importante. Es decir, el capitalismo en nuestro país tenía un escollo estructural para desarrollarse. Era que el capital no era capital, era una cantidad del capital adosada con una cualidad. ¿Qué quiero decir con eso? Se contaba cuánta plata tenías, pero además pertenecías a un determinado círculo social, claramente, ¿no? Entonces no bastaba tener plata. Así, a la plata se la tenía que añadir también una cualidad señorial. Entonces era un capital señorializado, digamos. Con todo lo que ha vivido el país, ahora el capital es esto, ahora puro capital. Y entonces, al ser puro capital, y ya no estar adosado con la cualidad señorial, al contar por lo que es, la cantidad como tal, entonces en mi criterio se ha removido un escollo estructural para el desarrollo del capitalismo. ¿Sí? Teníamos ese escollo y ese escollo ha sido removido y es por eso ahora que vivimos en mi criterio una universalización de las relaciones capitalistas de producción que están invadiendo todo. Y ahí no se salva ninguna forma comunitaria que yo creo que a este paso va a ir comenzando a desaparecer. Volviendo al análisis de lo que es la situación política del gobierno actual, en su criterio, ¿existe gobernabilidad, existe legitimidad tanto del discurso político como de la acción política en el gobierno actual? Claro, hay legitimidad y legalidad, diríamos,
porque es producto de una elección popular por el gobierno, ¿no? Además producto de una masiva votación que le da no solamente la legalidad, sino la legitimidad. Entonces es un gobierno legítimo y es un gobierno legal en el sentido. El problema es que su discurso es uno y su práctica es otra. Es decir, ya les decía, no se está construyendo ningún socialismo comunitario, es decir, no se están reforzando, consolidando las formas, digamos, andinas o amazónicas de organización, más bien ante el impulso capitalista, en mi criterio, van a tender a desaparecer. Y lo que se está haciendo más bien es la consolidación de una nueva estructura oligárquica, porque ¿qué es lo que ha pasado? Es decir, el viejo bloque de poder ha sido desplazado, el bloque de poder señorial, burgués, digamos, y se ha armado otro bloque de poder que ha subordinado a los anteriores oligarcas y los ha metido al bloque. Es decir, entonces ahora tenemos un nuevo bloque en el poder, pero donde se encuentra la vieja oligarquía en calidad subordinada, ¿sí?, a las nuevas élites que en este momento han tomado el poder. Entonces tenemos lo mismo de siempre, solamente que, digamos, como el poder. Tenemos un bloque del poder más moreno, pero y tan capitalista como el anterior. En este sentido, y como muchos autores han mencionado, ¿considera usted que el gobierno del MAS es un gobierno post-neoliberal? En el sentido que viene después del neoliberalismo, sí, digamos, ¿no? Ahora, por su práctica es un gobierno liberal. Están desarrollando las relaciones de producción capitalista, y es lo que están haciendo, nada más. En ese sentido, su práctica es liberal. ¿Cuáles son las razones que explicarían la estabilidad actual del gobierno y su legitimidad en la población, que además se traduce en un apoyo electoral importante, según lo que muestran las últimas encuestas? Hemos vivido un proceso de democratización social amplísimo, y eso hay que reconocer, que se ha producido, y se ha producido bajo el liderazgo del MAS y del presidente, ¿no, verdad? Es decir, que en una serie de relaciones digamos, verticales se han horizontalizado, se ha universalizado la idea de igualdad, que me parece muy importante, de igualdad en muchas relaciones, y eso es lo más significativo. Es decir, y ese proceso se ha dado sobre todo en el primer gobierno del MAS. Y el segundo gobierno más bien es un gobierno ya más conservador en el sentido que he estado indicando, conservador en la medida en que está dejando que se cristalicen las cosas que han removido para no sé, en su criterio para hacer el socialismo, en el criterio para remachar las relaciones capitalistas, porque es lo que están haciendo. Estamos encaminándonos a las elecciones de 2014. ¿Quiénes o cuáles son las alternativas que usted considera que pueden hacer una competencia con el gobierno y cuál sería el ganador? Hay tres, o sea, han quedado tres nomás, tres fuerzas políticas más o menos visibles, ¿no? Por supuesto el MAS, que es el gobierno, lo que podríamos llamar la oposición de derecha, lo que antes era la Media Luna, bueno, todo eso, y el MSM, el Movimiento Sin Miedo. Fuera de eso no hay mayores alternativas, ¿no? Por supuesto yo quisiera que gane el MSM, y es lo que para eso voy a trabajar. ¿Y qué piensa usted de estas nuevas alternativas pequeñas que están surgiendo, por ejemplo, en el Oriente, como Adriana Gil, y bueno, pues hay otras que se están postulando? ¿Tienen alguna posibilidad o es que esta fragmentación de la oposición al final juega en contra de la misma? Es decir, se está recomponiendo, es decir, el sistema político, ¿no? Probablemente alguna de estas expresiones todavía pequeñas en el futuro puedan convertirse en verdaderas opciones, ¿no? Pero en este momento el sistema político tiene solamente tres patas, es de esperar que tenga más personalidades que me indicas, ¿no? Pero por el momento, como te digo, queda la vieja oposición, o sea los partidos, digamos, tradicionales, que están muy menguados, está el MAS y está el Movimiento Sin Miedo, ¿sí? Y estas fuerzas pequeñas, porque todavía van a jugar un papel de acompañamiento de estos tres grandes y probablemente en el futuro, si se desarrolla, generará ya alternativas más grandes, ¿no? Ya sea para 2014 o para los posteriores gobiernos, ¿cuál considera usted que va a ser el sujeto político
que ocupe el nuevo gobierno? ¿Será un sujeto indígena o se volverá tal vez al sujeto mestizo, blanco? ¿Cuál es su criterio? Yo creo que va a ser el sujeto, los bolivianos así en general, ¿no? Es decir, no creo que haya un sujeto específico, como antes hablábamos, la clase obrera, los fulanos, los vengados, ¿no? Yo creo que para la construcción de este nuevo Estado en el que estamos empeñados, por lo menos los bolivianos de a pie y no el gobierno, creo que necesitamos el concurso de todos, ¿no? Porque no de nadie en específico. ¿Actualmente existe estabilidad política o en todo caso lo que se ve es indiferencia de la ciudadanía ante la coyuntura política? Y en el caso de existir estabilidad política, ¿será esta permanente o es posible que algún factor pueda generar convulsión social? Lo que existe yo creo que es mucho miedo. Estuve revisando encuestas que han salido los últimos días y la preocupación mayor de los bolivianos es la inseguridad. Están por encima de la educación, del empleo, de todo. Es decir, entonces, si la gente se preocupa porque siente inseguridad es porque tiene miedo. Y lo que está generalizado en el país es este sentimiento de miedo de que te puedan meter presos y estés ahí sin juicio y tirado a meses enteros, que te armen un juicio por armarte, miedo porque te pueden asaltar, miedo porque abres la boca y por ahí te pasa algo. Entonces hay mucho temor en la ciudadanía. Entonces, es lo que Luis Tapia ha llamado la tiranía como forma, es decir, la tiranía como en un Estado de Derecho, porque estamos viviendo en un Estado de Derecho. Entonces se ha podido observar sobre todo este segundo gobierno del MAS, de que respetando las formas del Estado de Derecho se puede tener una conducta tiránica. Y es entonces esta sensación de tiranía, esta sensación de miedo la que se ha expandido por todo el país y que aparentemente muestra estabilidad. Yo digo es aparente porque hay mucho miedo. Yo al otro día charlaba con estos muchachos que antes armaban estos mitines en la San Francisco y discutían y me decían, ¿por qué hacen estas cosas? Les decía, porque ahora ya la gente no quiere escuchar, tiene miedo de hablar. Entonces, cuando llamamos y queremos hablar ahí, todo el mundo se calla. O sea, no era como antes, y también se armaba el ruedo y todo el mundo hablaba, protestaba, opinaba. Entonces, no, ahora la gente tiene miedo de opinar. Hay que vencer ese miedo. Yo creo que es la gran tarea de los bolivianos, no podemos vivir atemorizados, ¿no? Entonces yo creo que esta aparente estabilidad, yo creo que sobre todo es mucho miedo a hablar, mucho miedo a que te frieguen, y tenemos que vencer el miedo, pues no podemos ser una sociedad atemorizada, es lo peor que nos puede pasar. Para la práctica política en el futuro, ¿usted considera que es necesario tal vez introducir en mayor medida y con un contenido más profundo lo que es los fundamentos de la teoría política? Es decir, ¿considera que actualmente la política está desarraigada tal vez de lo que son sus bases teóricas? Sí, de alguna manera, pero hay que entender también de que hay excelentes políticos, por ejemplo, el presidente es uno de ellos, que no tiene idea de teoría política. O sea, se puede hacer política y ser un excelente político sin haber estudiado nada de teoría política, y a la inversa, digamos. Grandes estudiosos de la teoría política son pésimos políticos. Por ejemplo, Mesa, Carlos Mesa, ¿no? Toda una enciclopedia andante, pero un político realmente de muy poco nivel, ¿no? Entonces hay esa contradicción. Excelentes políticos que no tienen necesidad, o que no conocen la teoría política, y grandes teóricos que son pésimos políticos. Lo que hay que buscar es lo que al principio decía, esta unidad virtuosa, ¿no? Que se puede hacer buen político, pero al mismo tiempo un buen político informado, un político que teóricamente, sustente teóricamente su acción política. ¿Cuál es el rol del científico político, del teórico político y del filósofo en la construcción de la política y también en la coyuntura política actual? Yo creo que debe ser un rol de orientador, ¿no? Es el que debería plantear los grandes escenarios, ¿no? En los cuales se hace necesario construir las opciones políticas, ¿no? Yo veo más o menos así al filósofo, ¿no? Como el orientador, el que da una visión, da la visión general más amplia y que permite orientar, digamos, y poner en su lugar una serie de aspectos, ¿no?
Y es por eso tan importante de que nuestra carrera crezca, pues, ¿no? Que sea cada vez una carrera con más alumnado, una carrera con más investigación, una carrera que aporte mucho más a la construcción de nuestro país. Y yo creo que en este empeño estamos, ¿no? De hacer conocer la carrera y para que sea una opción más para los nuevos bachilleres, aquellos que quieren estudiar filosofía. Muchas gracias, licenciado, por su participación. Con nosotros será hasta en otra ocasión con nuevos filósofos y pensadores. Hasta entonces.